San Miguel, donde va, triunfa. Y aquí seguimos, como os hemos dicho al principio, hoy toca esta visita aquí a la cervecería Socalcoya, en la calle Isabel II, número 13, y que tenemos el lujo, el placer de siempre tener aquí una persona como Miguel Sarasa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, es muy sorprendido y además, hombre, es un sitio muy entrañable, porque de verdad que aquí te sientes con Alcoy y lo que tiene. Y lo que tiene. Eso es muy importante. A mí, bueno, la vez que entré ya me llamó la atención y ahora que me he parado más a mirarlo, porque ya no he venido en plan de juerga, he venido en plan más serio, pues la verdad me ha sorprendido muchísimo y me ha gustado. Fede, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias un mes más por abrirnos las puertas de tu casa para estar en este baúl de los recuerdos del deporte alcoyano, en el que abrimos y que hoy el invitado, sin lugar a dudas, era alucinante, como hace un ratito estaba mirando ese cuadro y sabiendo qué pista era, acordándose del torero, acordándose de este, del otro. Home, ara enxufem la màquina del temps. Si n'anem arrere i si en recordem pels anys 70, principis 70, quan jo, per exemple, començava a jugar a futbito, que es deia futbito, no futbol sala, i jo me'n recordo de Miguel Sarasa. I 4 persones més, però Miguel Sarasa era fundamental. Era, bueno, pues desde el tiempo más inicial del deporte, que también quiero hablar de tu época de profesor, porque fuiste profesor de Gonzalo Belenguer, nuestro técnico, sí, y jefe de estudios en Batoy, también, donde nos llevabas a raya a nuestra generación también, ¿eh? Lo que tocaba. Había que hacer ese servicio. Eso sí, ahí en aquella época yo ya estaba un poco más formado y más mentalizado, y con tanta experiencia pues ya comprendí que una sanción sin explicación no se quedaba en nada. Si tú le explicabas al alumno lo que tenía, por qué se lo hacías, y que tampoco era una cuestión de pegarle un tute o hacerle un esfuerzo grande, pues entonces le decías por esto. Y más que nada para que te acuerdes y la próxima vez no lo hagas. Y los demás, sobre todo, los demás, aprendan en cabeza ajena, que es la tuya. Y entonces aquellos decían, pues sí, y se quedaban convencidos. ¿Nos mirabas? Yo me acuerdo que cuando pasaban 2 minutitos del timbre y estábamos todavía en el bar, vamos, solo mirándonos ya nos íbamos corriendo para clase. La verdad es que lo que correspondía era estar en clase. Lo que pasa es que no se explica a veces, porque el profesor va especialmente a dar su clase y no ve la cosa humana, y hay que ver primeramente la cosa humana y hay que explicarle al alumno un poco qué tenemos que hacer, para qué le va a servir. Que claro, como están en una edad muy especial en ese momento, pues no hacen el caso. Pero que nuestra época era muy diferente a la de ahora. Ahora no. Te ves profesor y yo no sé qué hubiera pasado. Bueno, pues en la tuya ahora... tira que te va, pero en la época de Gonzalo aquello era más fuerte, porque entonces había veces que hasta se pegaba. Y entonces lo que ocurría es que una torta a tiempo, pues una torta a tiempo servía, pero a veces la mayoría se daban a destiempo y entonces venía el cabreo y no había explicación. Ahora hay la explicación y la sanción o lo que corresponda, y entonces pues es diferente. Con él era más duro, ni tan duro como en la época de él, ni el cachondeo que hay ahora. Y ahora, perdón por lo de cachondeo. Sí, hay otro programa, Oye, Miguel, que veías la pista esa y decías, esa es la del viaducto, ¿verdad? Sí. Eso, tenéis ahí la foto del viaducto, yo no sabía, ni la conocía, pero enseguida Miguel la ha sabido de la pista de Tonico, ahí en el viaducto, sí. Y feia patinaje artístico. I bueno, van començar a fer torneos de hockey, diguem, equipers de barrio, y de ahí van a irse el hockey, después van juntar todos y van fer el Collao. El Collao, la pista de Salesianos. Sí. Ahora que lo has visto hoy más tranquilamente, ¿qué te viene a la cabeza cuando ves estas fotos aquí en Socalcoya? Muchos recuerdos, y además cuando veo algunas personas que las he conocido y que algunos los he tenido y han sido compañeros y todo esto, pues la verdad me quedo muy gratamente sorprendido y me quito de encima un montón de años así mentalmente. Luego después ya vuelvo a la realidad y digo, es ley de vida. La realidad es las alpargatas que nos han puesto, que esto más que alpargatas eran... esto eran botas de eran buenas, unos zapatos de lujo, que yo he dicho, joder.
Si estos son las alpargatas, si pido unos zapatos, que me traerán. ¿Cómo será? Pero nada, encantado, estupendo, muy bien, me ha gustado mucho. Sí, ¿verdad? Esa, otra cosa no, pero tú sabes que yo cuando te llamo te llevo a sitios buenos. Sí, pues llámame más veces. Te llamaré más veces, porque la verdad que en Soca Alcoyá la mano de Carolina es espectacular. Muy bien. Hombre, tú no mereces menos, Miguel. No, hombre, yo soy uno que ha disfrutado haciendo lo que tenía que hacer. Al mismo tiempo, en la enseñanza, para eso me pagaban. Y eso es lo que tenía que hacer. Yo lo hice porque me gustaba, por vocación, porque yo en principio no pensaba nunca ser profesor ni maestro, y fui todo eso. Cuando ya desde el principio, desde los 14 años, todos me decían, tú, maestro, y yo decía, sí, está ahí. Sí, seguro. ¿Cómo habéis hecho pasar en la escuela? Y entonces, cuando me tocó empecé y tal, y me animaron, hubo unas personas, doña Luisa González, una compañera, la primera compañera que tuve, y aquella me animó mucho, y aquella fue la que me metió el gusanillo ¿Pero la de la actriz? enseñanza. No. Vale. Era una señora mayor que estaba, no sé si será familia de ella o qué, porque era una familia muy amplia, y estaba allí en Tecnos, que fue donde yo empecé a dar clases. Algunos has visto de alumnos, ¿no? Estaba Óscar Pastor por ahí también, el actor, Óscar Pastor, que también has tenido de alumno. Sí, Óscar Pastor en la foto esta. Y este otro, el Juli Cantó. También he tenido en ese aspecto, pues han estado allí en San Roque, yo estaba allí dando también la educación física en ese momento, y ellos estaban allí. Y allí muchos de ellos, pues en los fines de curso, era cuando actuaban, sobre todo el Juli Cantó, pues en una de las actuaciones que recuerdo, porque en ese momento yo empezaba allí a estar en San Roque, me llamó la atención, y luego ya más pasando el tiempo, pues ya un día le dije, oye, tú empezaste en tal sitio. Ay, pues sí que es verdad, no me acuerdo. Y el chico lo recordó. Nos saludamos y hablamos, y muy bien. Que eso es lo importante, mantener la amistad y todo eso. Mientras estábamos comiendo aquí, con que si los calamares, que si las alcachofas a la plancha, que la temporadita, que si la sepia, los garibaldinos y demás, estábamos hablando, Miguel, del deporte en general, de cómo empezó todo y demás. Pero más allá de todo eso, que ahora lo hablaremos, ¿cómo han cambiado los deportistas en Alcoy? Es decir, aquellos deportistas de la época a los de ahora. No, los deportistas de nuestra época, pues con un par de zapatillas o de alpargatas corrían. No como estas, ¿eh? No, eran de la. Lo que pasa, eran... ha evolucionado todo mucho, sobre todo la parte del material, y claro, de aquella época a esta va una diferencia enorme. Yo recuerdo las primeras zapatillas que aparecieron, pues algunos venían con unas zapatillas. Es que le ha dicho usted que se compre estas zapatillas a mi hijo. Y yo, no, mire, nosotros vamos, entonces estaba, creo que era Simago, nos compramos unas zapatillas todos igual, un pantalón azul marino, un zin marino, y un suéter de manga corta blanco, y yo iba como ellos. Y entonces, cuando venía uno así muy chulito con sus zapatillas, lo colocaba allí delante, y como corríamos todos en el Barranquet, aquel corría. ¿Y yo qué? Digo, tú tienes que correr la misma, porque con esas zapatillas tienes que ser muy bueno. Bueno, pues animarlo, y también para que los otros no empezaran en casa, es que este tiene esto, tiene el otro, porque la verdad la economía también no estaba como ahora, pero parientes. Com ha dit Miguel, anàvem a Simago i es compràvem unes botes de futbol. Sí. Avui en dia un xiquet, si no juguen les de Messi o les de Cristiano, no vol jugar. I la diferència de preu, això no, una barbaritat. Sí, ha canviat molt. I jo recorde que teníem allí, jo no havia tingut mai un xandall. Jo mai. I va vindre un senyor de la part del Tossal i bueno, va oferir el fer-nos un xandall per allí, en preu i tot, i ens va fer un preu molt bo, i el descompte, fique-lo i dins també, perquè tots tinguin que pagar menys. I va ser el primer xandall de felpa, així a felpat, mare que bé. Vosaltres vam portar la tela, Arnauda, quan estava jo, se'l cosíem nosaltres. O sigui, van portar les teles i les mares cosien i fent el xandall. I era tela, no era ni felpa, era tela que això... Sí, però això ja, i la sensació de tindre xandall, el feia que tingués menys frío. Era una il·lusió. Menos frío y más ilusión. Eso también, eso sí, porque era teu. Claro, Miguel, el momento
imagina, ¿recuerdas el momento de que se constituye el centro de deportes, de que está Gran Eduardo de la Torre también contigo, Sí. todo el grupo ese que le hicisteis? ¿Eso qué data, qué fecha? Eso, pues el año 1977 o por ahí, había una agrupación, la agrupación deportiva ADA, agrupación deportiva de Alcoy. Y entonces ahí estaban los representantes de todos los deportes. Y yo entré allí en el año 1972, en septiembre, como representante del deporte escolar de esta zona de la montaña, que me habían elegido los profesores y los padres y las asociaciones para organizar el deporte escolar desde Alicante. El Consejo Superior hay un consejo de un representante de cada comarca y yo fui el elegido. Entonces empezamos allí con la ayuda de Juan Yuc en el baloncesto y los demás colaboradores que había del deporte escolar, y cada centro tenía su representante o su delegado, y entonces hacíamos pues un montón de cosas. ¿Por qué? Pues porque acababa de eso terminar, en el 76 terminó la delegación de juventudes, que era la que hasta entonces lo organizaba, y ahí empezamos. Luego después, cuando estábamos en estas vicisitudes, se decidió hacer pues una especie de fundación. Entonces Miguel Valor cogió y nos trajo unos estatutos de una asociación que había en Elche. La miramos, estaba Octavio Fuentes, ¿cómo se llama? Eduardo, estaba también Paico, recuerdo que estaba, el mismo Miguel Valor, y un concejal que había, que era era abogado, Herminio, sí, que también, ¿no? Que también, ese fue el que nos asesoró más. Todo, ¿no? Entonces lo hicimos al alcalde, entonces el alcalde García nos dijo, estaba de acuerdo, y nos constituimos como fundación pública municipal Centro de Deportes. Y a partir de ahí... Antes del Centro de Deportes nacen las 24 horas, ¿no? Bueno, en esos mismos años, creo que es ese mismo año, el Centro de Deportes, no, el director del Polideportivo, Juan Ronda, ese fue el que, movido por los tenistas y por el baloncesto femenino, formaron e hicieron las 24 horas. Ahí empezó las 24 horas. Al año siguiente ya se añadió el futbito y se fueron añadiendo el tenis de mesa y un montón de deportes que tenían mucha tirada en Alcoy. Y entonces ya empezó todo. El punto álgido de las 24 horas llegó en la época en que apareció la ACB. Eso ya fue el nomás. Lo que pasa es que aquello encarecía mucho y las arcas municipales pues no estaban para tirar cohetes. Bueno, pero fue la pena. Alcoy sí, bueno, Alcoy hubo quien nos intentó hacerlo también igual, pero al ver el coste y demás lo desecharon. Y ahora que estás, no sé, ¿qué opinas de que estaba mejor, aquello o el 3D de ahora? Lo que es otra forma de pensar y de hacer las cosas. O sea, todo es deporte. Todo es deporte, pero cada cosa en su momento ha tenido su esplendor. Yo me acuerdo cuando yo estaba, pues que en la época de jugar, que el clasificarse para las 24 horas, de lo que fuera, era un orgullo, una fiesta de montar los chiringuitos. Ten en cuenta todo. que en aquella época Alcoy seguía estando un poco aislada. Ahora ya con la autovía y el tren que lo van a arreglar y todo eso, pienso que va a estar más abierta a todo el mundo. Pero nosotros antes estábamos, yo recuerdo, las primeras veces que yo bajé en el año 1962 a Alicante, por aquí, por la Carrajeta, cuando llegamos a jugar a baloncesto a Alicante, teníamos todo un mareo que no te veas, del autobús, sí, era normal. Y eso era pues una cosa, o íbamos a jugar a sitios de esos. Había poca cosa, teníamos pocos medios y teníamos que ponerlo nosotros en gran parte, y entonces pues eso nos hacía vivir más intensamente. Tampoco teníamos tantas cosas como tienen ahora. Sí, pero la ilusión esa de clasificarse, sí, yo no la veo igual ahora. No, es que ahora las cosas están más devaluadas. Se tiene tantas cosas que no se aprecia lo que tiene. Allí teníamos poco,
pero lo poco que teníamos lo valorábamos mucho. Y era un orgullo para un equipo, para un centro, para un club, clasificarse para las 24 horas. Eso era muy importante. Hoy día, pues, han cambiado las formas de pensar, han cambiado los gustos, han cambiado los medios que tiene cada uno, y ya el deporte pues es una cosa que se suele practicar, pero ya a partir de cuando es uno mayor, cuando ya empieza a tener uno barriga y cuando uno empieza a decir, ay, habrá que cuidarse porque esto no va bien. Claro. Pero los jóvenes, hay algunos que sí, hay algunos que se dedican intensamente, pero ya no es esa pasión que se le echa, exactamente, claro, esa es la esas palabra. ilusiones que teníamos nosotros en ir Exactamente, a eso jugar es lo el sábado que por la tarde. Eran como unas mini olimpiadas que teníamos Sí, aquí. también, sí. Y entonces, claro, tú lo único que deseabas era clasificarte durante Claro, todo el año sí, a sí, eso. sí. Y ahora es que juegan todos. Y como juegan todos, muchos ni quieren ir. Ya se van a la playa. No, es que y- no tienen, a veces falta un poco el inculcar a los deportistas que tienen una especie de responsabilidad acerca del club al que pertenecen. Pero ¿volverías a hacer el formato de antes? Bueno, el formato de antes, conforme está, Sábado y cada por la uno... mañana y luego terminaban Sí, las no, finales domingo pero a mediodía. el formato de antes, conforme está y la situación y cómo pensamos o piensan ahora las personas, no encajaría a lo mejor tanto. No lo sé, no es que no ha ido evolucionando tanto y se nos ha ido marchando un poquito, que aquello que teníamos antes ha quedado antiguo y lo que prevalece es esto de ahora. Han aparecido un montón de deportes, hay otros deportes que han desaparecido prácticamente y eso lo veremos en las próximas Olimpiadas, que aparecerán un montón de deportes nuevos y otros, pues el atletismo no, porque es como si dijéramos El rey. El rey. O sea, Sí. eso se conserva como el que conserva una estatuilla. Y hasta, pero lo demás Claro. no ya ha ido desapareciendo, no se practica, no son hoy día lo que prevalece mucho, bajo mi punto de vista, es la televisión. Si la televisión saca mucho y tiene mucha la ven muchos y saca dinero, inmediatamente todo a por Claro. ello. De lo contrario, no interesa. Claro, al hilo de esto, claro, el fútbol y fútbol sala, en el Sport en 3D está hasta las 3, 4 de la mañana y no están ni las novias viendo al final el partido. O sea, es por lo que... Y antes estaba a Antes tope, estaban las novias, los había tíos. churros toda la noche, Claro. había, y bueno, es que yo he jugado a las 6 de la mañana Sí, y ahí sí, no sí. cabía una aguja. Y yo he dormido en el pabellón, hemos dormido en el pabellón, arriba del todo, en un pabellón que ahora lleva tu nombre. Bueno, Tela, que Eso- cuando yo digo eso se fue al pabellón del Miguel Sarasa, Del nombre, la verdad, todavía me todavía ruborito. es verdad, Yo ya le dije en su momento a los que me lo presentaron y al alcalde, pues que yo había disfrutado con eso. No consideraba que tuviera tanto mérito, lo agradecía mucho, porque y te lo hagan en vida más, pues la verdad es un gran honor. Los homenajes en vida siempre. Es un gran honor para mí. Pero lo aceptaba porque, oye, es una cosa que rehusar sería ya ser demasiado chulo. Pero lo aceptaba sobre todo por mi familia, claro. que es de ellos, porque ellos han sido los que han padecido que yo no estuviera allí, que yo no les ayudara a lo mejor a mis hijos y a mis hijas. Gracias a Dios tengo 2 hijos y aquellos, pues muy bien, su madre es la que los ha educado prácticamente. Yo simplemente los llevaba a la escuela. Y a su madre venía y los recogía por la tarde y ahí iba a las reuniones ella y demás. O sea que y yo disfrutaba con lo que estaba haciendo y por lo tanto, pues, de verdad me ruboriza. Me enorgullece una barbaridad, no os lo podéis imaginar. Yo me quedé muy sorprendido, gratamente sorprendido. Pero dije, pero es demasiado para lo que yo hago. Bueno, Pero yo he disfrutado, y como he disfrutado, digo, yo con que la gente me reconozca, que, o sea, me atienda, llegue a un sitio y me atienda, ya no por ser quien soy, sino por lo que representas y lo demás. Además, eso ya queda para toda la vida, Sí. igual que la entrevista esta. por supuesto. Y el día de mañana verán el nombre del pabellón y la entrevista esta. ¿Quién era Miguel Sarasa? Ostras, tiene un pabellón, pero ¿quién era? Ahí está el vídeo, ahí Bueno, de Socalcoyá, en Radio Alcoy. Uno de los empleados del ayuntamiento vino hace poco, un árbitro de fútbol, de fútbol sala, de segunda división, donde juegan estos equipos de Alcoy, y se queda mirando y ve el nombre y dice, oiga, ¿ya se ha muerto este señor? Dice, no, este señor está ahí. ¡Ay, qué alegría! Porque había sido profesor mío. ¡Ostras! Sí, yo tuve 2 alumnos, bueno, he tenido muchos alumnos y he tenido pues de todo.
Claro. Pues como en todo, en la vida. Pero tenía dos en bachiller que eran de IBI, que eran árbitros de fútbol, eran en las ligas nacionales, y debió ser uno de ellos. Claro, debió ser uno Pero de ya ellos. digo, es pues, una cosa, ya digo, que a mí me llama, de verdad, no os podéis imaginar que, bueno, no lo quiero pensar porque es que me ruborizo, no, Sí. no lo Oye, tengo. Miguel, y en el año 72, cuando empezáis a todas esas reuniones al principio, cuando se constituye el centro de deportes y demás, ¿pensaríais que en algún momento el deporte alcoyano podía llegar a tener a un campeón del mundo como Nico Terol, como jugadores en primera como Molina, con Néstor Abad, con 3 Juegos Olímpicos que va a hacer ahora, con toda la cantidad de deportistas de élite que hay y sobre todo lo que viene? ¿Algún día pensabais o esto es Alcoy ir por casa? No. Nosotros cuando empezamos aquello teníamos muchas ilusiones y las seguimos manteniendo. Hombre, ya los que somos ya mayores pues ya las tenemos un poco ya gastadas, pero teníamos ilusión de que lo de Alcoy fuera lo primero. Y lo primero era que salieses por ahí y dijo, Alcoy, hombre, es que allí, bueno, allí no sé qué, allí nos tratáis, allí hacéis, y eso a nosotros era lo que queríamos, en primer lugar. Y luego después ya empezaron a hacer cosas y empezaron a traer cosas, porque Eduardo tenía un carácter especial y a la gente se la ganaba mucho. Luego estaba Nuria, que Nuria y Paco Fuster, que entraron en la época de Paco Bustos, que fue uno de los concejales que más cambió, y luego también Octavio Fuentes, de ser trabajador, pasó a ser entrenador nacional de gimnasia, de los pocos que había en España. Y además, fíjate, ahí tienes el palmarés, porque Néstor empezó en la escuela de Octavio, y sigue allí, y además el chaval, o el deportista sigue estando allí entrenando y todo muy bien, muy bien. Y eso pues, todos han tenido ilusión, a unos han conseguido más, otros menos, pero claro, nosotros hemos hecho, o se ha hecho aquí en Alcoy, mejor dicho, lo que es la escuela, la base. Luego después lo que ocurre que a veces cuando llega uno ya a una cierta altura, pues se olvida un poco de lo que ha sido la base. La base es primordial. Y si tú le ilusionas a una persona y le haces ver que puede llegar y le preparas bien, pues luego ya vienen unos técnicos superiores y superiores a ti en conocimientos y demás, que son los que sacan esos frutos. Y ahora que hablas de la base, ¿cómo ves la base ahora? Hombre, la base ahora, pues hay muchas escuelas, ha cambiado mucho y muy diferente. Los niños ya no están solamente en el deporte y en los estudios, pero ahora ya hacen música, ya hacen inglés, ya hacen informática, ya juegan un montón con la PlayStation y todo lo que hay alrededor, y todo eso pues distrae mucho y hace que sea muy dispersa la atención de los chicos. Por ejemplo, estamos sacando, hemos sacado a Néstor y algunos más, judo, exactamente, gimnasia rítmica y artística. Sí, exacto. No, es que hay Pero muchas. el buque insignia de Alcoy, el alcoyano. ¿Cómo lo ves el alcoyano sin ningún alcoyano? El fútbol... En un equipo de segunda B. Sí, pero no es de primera. El fútbol ha cambiado mucho. ¿Por qué? Pues porque la parte importante son los sponsors, los que pagan. Y esos, pues la verdad, ya no quedan, prácticamente no quedan. Y es muy difícil. ¿Qué pasa con el alcoyano? Pues que no tiene una cantera en la cual apoyarse. No, pero cantera hay. Y cuando la ha habido, pues a lo mejor se le da más méritos a uno que venía de fuera que al que tú tenías. Sí, ahí está. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Eso hay que tenerlo en cuenta. Para triunfar han tenido que irse. Sí, Hablo bueno, de Juli, Molina, sí, Diego Jiménez. sí. Pero ten en cuenta que empezaron aquí de juveniles y demás. Como tenía mucha gente en ese momento, aquellos no daban esa nota tan importante como pueda ser alguno de estos que tiene el Barcelona o que tiene el Bilbao, que tiene 15 o 16 años, vamos, y se come el mundo. Claro. Estos a lo mejor en ese momento no tenían, han sido más modestos, pero han llegado, y la base la tenían desde aquí. Aquí, o sea, base hay, sí. Pero hay un momento cuando pasan al juvenil que caen por un barranco. Bueno, hay que tener en cuenta una cosa, a esos jugadores o a esos deportistas hay que decirles lo que es un poco la vida. Muchos de ellos creen que al llegar al juvenil del Alcoyano, bueno, yo ya soy aquí algo, no, tú estás empezando,
pero claro, no se lo dice nadie. Entonces se crea una incertidumbre o una sensación de poderío que no llega. Es lo que has dicho, llegan al juvenil y luego es cuando empiezan a traer gente de fuera para el juvenil y hacen un tapón y el jugador de aquí se le van las ganas. Bueno, se le va la ilusión y se le va todo. Eso ha pasado siempre en ese aspecto, pero hay que tener en cuenta que hay que echarle, no solamente, ya estoy en el juvenil, tú tienes que seguir para llegar más del juvenil. Sabes que un chaval de 18 años no tiene la cabeza tan amoblada. Es que ahí está el detalle, es que no si solamente... tú le das confianza, lo que pasa es que, claro, llegas ahí y la confianza se la quitan. Pero más da igual la diferencia de categorías. Que por claro, ejemplo, cuando el Alcoyano bajó a tercera, por necesidad tuvo que apañarse con lo que había aquí. Y es cuando salieron estos. Porque si no hubiera bajado, ni hubiera salido Molina, ni Juli, ni Diego Jiménez, no hubieran salido. No, es que es la cuestión. Y ahora otra vez que vienen las vacas gordas, a los de Alcoy se los han limpiado. O sea, mira, yo opino que, en mi opinión particular, que en estos equipos como el Alcoyano y todo eso, lo que tiene que haber es gente joven y que esté estudiando, que tenga ocupado el resto del día, no que se vaya y haga lo que le dé la gana en su pueblo, en su casa, donde sea. ¿Por qué? Porque muchos no tienen la mentalidad de ir cuidándose, unos porque son mayores y otros porque no ven futuro, pero mientras tanto se mantienen. Entonces yo opino, bajo mi punto de vista, que estos chicos hay que formarlos cara al futuro, porque todos no van a llegar a primera división ni a segunda división, se van a quedar en el camino. Si tú los preparas dándoles una formación profesional o dándoles cualquier cosas de esas... Esa formación es la que yo digo que hay un vacío. Sí. Ahora, por ejemplo, hay un chavalito muy bueno de portero, que es Joan, que se tuvo que ir de pequeño a Valencia y ahora está en el Atlético de Madrid. Yo me apuesto lo que quieras, que si ese chaval se queda en Alcoy, en juveniles se acabó. Sí, a lo mejor lo que hace falta es una preparación psicológica que no tienen. Y entonces un psicólogo deportivo que les vaya indicando y les vaya induciendo, que sea una especialidad en infantiles y en gente joven para poderles encauzar y decirles y motivarles. Aquí la motivación es muy importante. Porque aquí parece ser que todo el mundo se fija en Messi, se fija en Ronaldo, me parece muy bien, pero vamos a ver, esos pues sale de uno entre 10.000 o más. Nos queda poco tiempo, pero yo quería preguntarte ahora, al hilo de lo de la base, nosotros no hemos pagado nunca por jugar al fútbol en el colegio, ni cuando luego jugaban en Santa Rosa y demás, hasta que eras adherido, que entonces solo pagábamos el carnet del polideportivo, lo otro seguía. Ahora la base es diferente, ahora los padres pagamos lo nuestro. ¿Crees que se ha convertido en un negocio en general? Y ya no solo hablo de Alcoy, porque lo hacen todos. No, ha cambiado las cosas y la situación. Antes el que era entrenador tenía su trabajo y dedicaba sus horas al deporte. Hoy día, por desgracia, nos tiene todo el mundo esto trabajo. O tienes un trabajo que te da muy poco dinero. Entonces, esos entrenadores en los clubs, pues pagan los chicos para que tengan una responsabilidad y vean que sí que les cuesta, que no es gratis, como es gratis lo dejo, que eso pasa muchas veces. Eso por una parte, y por otra parte, para el entrenador, para que esté motivado él y motive a los chavales, también darle una cantidad para que sea responsable de lo que está haciendo y se ha profesionalizado un poco demasiado el deporte base. El centro de deportes, el ayuntamiento en ese aspecto, está potenciando y ayudando, pagando los arbitrajes, pagando un montón de cosas, que eso mucha gente no lo sabe, pero porque como no le cuesta y eso no cuesta nada, pues para adelante. No, el ayuntamiento ayuda mucho, que eso es muy importante. Los padres lo que pasa es que también pagan unas cantidades, en algunos sitios más, otros menos, pero para tener a los chicos allí bien cuidados y bien preparados, y al mismo tiempo para que esos entrenadores tengan la responsabilidad de sacarlos a flote. Si lo sacaran todos como todos estos principales
futbolistas, Ronaldo y todo esto, pues sería una gloria. Claro. Habría que explotarlo más. Nos quedan 2 minutitos para llegar a las 4 de la tarde. Yo te quería preguntar, Miguel, por lo que tenéis este fin de semana. Tú estás muy vinculado al Club Deportivo Santa Lucía. Tenéis el campeonato de la Comunitat Valenciana de tiro con arco este fin de semana, ¿no? Casi 200 arqueros este fin de semana. El autonómico hicimos en el 7 y el 8, el 7 de diciembre hicimos el trofeo de Navidad y la cuarta tirada de tiro con arco en sala. Y este año nos han concedido también que hiciéramos el autonómico en sala. Entonces esto lo haremos este sábado. Yo estoy vinculado al centro al tiro con arco desde su fundación en Cocentaina. Luego después, cuando Eduardo recogió la antorcha de la cuestión del deporte adaptado, lo primero que hubo fue tiro con arco casi. Entonces apareció Luisa Palmer, que fue la monitora que empezó con la mayoría de los mayores. Hoy día pues hay unos cuantos como Ángel Alcaraz, Evaristo, Luis del Olmo, Guri, que está aquí en un momento. Sí. Hay un grupo que están dando, pues enseñando a los nuevos, a la gente, y tenemos un montón de gente. Claro. Yo no había visto nunca 40 o 45 fichas, que además no es la ficha solamente, sino que asisten a los campeonatos. Claro. Nosotros tenemos esto, la federación lo ve y ve que tenemos una buena marcha. Yo ya digo, yo empiezo a ser ya, pues, como digamos, el que guarda los secretos del club. Y entonces, y sí, ya estoy allí ayudando, porque eso me lo dejó en herencia Eduardo de la Torre, y no puedo desmontarlo, aunque ya hay gente joven de estas que tenemos que ya estoy haciendo ya los relevos. Ya hay un compañero, que Evaristo, que es el secretario. Yo ya no soy secretario. ¿Por qué? Pues porque él ya va más y se lo va entendiendo. Yo ya tengo algunas lagunas. Un tesoro tienen contigo. ¿Hoy has comido bien? Yo sí, aquí ves que esta pregunta es trampa, porque aquí siempre se come bien. Exactamente. Yo tengo que venir aquí yo con mi señora, que le gustan estas cosas, y yo ya te digo, había estado aquí, pero como siempre estás de fiesta, pues dices, no te das cuenta, hoy ya, ¿no? Más tranquilo y eso, te das cuenta y saboreado. Y además, cuando tienes a veces gente que viene de fuera, y yo algunos recibo y todo esto, llévanos a un sitio típico de Alcoy. Me cago en 10. Pues cuando vi esto y dije, ostras, además de ir allí al Explora, los tengo que traer aquí. Ya ves. Y entonces, pues la verdad, eso hace mucho. Es que queda muy bien haciendo esas cosas, y yo disfruto. Miguel, gracias a vosotros. No, gracias a ti, es un placer siempre tenerte. Para que ya soy mayor y tengo muchos recuerdos. Y que hayas venido aquí a Soca Alcoyà para hablar un ratito. Fede, hasta el mes que viene. Sí, al mes que viene pues enchufaremos la máquina al tiempo otra vez y traeremos algún personaje para recordar esas anécdotas tan buenas de antes. Seguro que sí. Desde Soca Alcoyà, hasta mañana.